lo que decía es que voy a tratar de hacer o de compartir algunas reflexiones sobre el proceso de transición en curso que está teniendo lugar en Túnez desde el año 2011 y que, bueno, pues suele ser percibido como uno de los procesos políticos más prometedores en la región, una vez que pues, las esperanzas que suscitaron pues, las revueltas antiautoritarias iniciadas en el año 2010 pues, se han ido desvaneciendo de forma progresiva en un contexto regional en el que la actualidad está marcada pues, por la irrupción de Daesh en el escenario regional, por el enquistamiento de la guerra civil o de la situación en Siria y la consecuente crisis de refugiados, o también la desaparición del Estado en Libia o el retorno del Estado profundo en Egipto, o el statu quo que ha prevalecido en Argelia y en alguna medida también en Marruecos. En este contexto, por lo tanto, es especialmente interesante tratar de analizar y de comprender qué es lo que está ocurriendo en Túnez, ya que es un estudio de caso que nos va a mostrar cómo, a través de pactos, consenso y diálogo, la transición ha ido avanzando. Eso no significa que la consolidación esté garantizada, sino que ha dado unos pasos pues, bastante notables, ¿no? La aprobación de una constitución consensuada, quizás la constitución más liberal en vigor en el mundo árabe, la celebración de diferentes elecciones, unas en el 2011, otras legislativas y presidenciales, una alternancia en el poder y un enfoque de pacto y consenso que sin duda es clave para explicar el proceso político tunecino. Antes de comenzar un poco a analizar lo que ha ocurrido desde el 2011, me gustaría sí realizar algunas reflexiones de contexto para situar el sistema político tunecino, las características del país, ¿no? Imagino que pues todos sabéis que se trata de un país el más pequeño del Magreb, un país desde el punto de vista religioso y étnico bastante homogéneo, y un país que ha hecho pues, de su ausencia de importancia geopolítica pues, una verdadera baza, ¿no? Pero recuerdo cómo cuando la OLP fue expulsada de Beirut en 1982, pues trasladó su cuartel general precisamente a Túnez por el alejamiento del epicentro del conflicto y también por su posición un poco periférica, ¿no? Un país, además, que desde la independencia, pues, a través del legado, del impulso de su primer presidente, Habib Bourguiba, puso en marcha todo un proyecto de sociedad bastante modernista. El legado burguivista es un elemento que forma parte de la identidad del país y con algunos rasgos que suelen ser siempre mencionados y que yo voy a reiterar, ¿no? El hecho de que se aprobara ya en 1957 un código del estatuto personal muy avanzado, el más avanzado de los países árabes, en el que, por ejemplo, la poligamia está prohibida, o en el que se establece un régimen bastante equilibrado para el divorcio, ¿no? entre hombres y mujeres. Hay otro aspecto que es interesante subrayar cuando miramos Túnez, y es el hecho que ha existido desde antes del siglo XIX una sólida experiencia estatal, ¿no? Durante la época de los beys huseinitas, no es casual que la primera constitución, el primer ensayo constitucional del mundo árabe en 1861 tuviera lugar precisamente en Túnez. No voy a referirme a ello, pero sí que me interesa subrayar pues, toda una tradición de consolidación de unas estructuras estatales fuertes a las que luego volveremos, ¿no? Bien, en este contexto, en 1987 llega al poder Ben Ali, que era un militar vinculado a los servicios de seguridad, que era un golpe de Estado, en la época se le denominó constitucional, aprovechando un poco la senilidad de Habib Bourguiba, que había gobernado el país entre el año 56 y 1987, e invocando pues, un principio de la Constitución, era la senilidad o la falta de capacidad para poder gobernar, ¿no? Y a partir de ese momento, entre 1987 y 2011, pues va a poner en marcha un sistema político. Inicialmente, estamos en los años previos a la caída del muro de Berlín, estamos en el año en que los diferentes regímenes magrebíes, sometidos a una crisis de legitimidad compartida, tratan de abrirse políticamente y ensayar formas de apertura pluripartidista. Y los primeros años son años un poco de ensayo de apertura democrática, que rápidamente va a cambiar a partir del año 90-91
hacia un modelo de gobernanza claramente autoritario. Sin duda, la situación de Argelia durante los años 90, la guerra civil que se produjo tras el golpe de Estado que el ejército dio cuando un partido islamista, el Frente Islámico de Salvación, estaba a punto de ganar las elecciones legislativas, pues contribuyó de forma decisiva para justificar esa deriva autoritaria, invocando el riesgo de contagio argelino o el peligro islamista que podía suponer, ¿no? La verdad es que a partir de ese momento, a partir de los años 90, va a acabar construyendo pues, un modelo en el que trata de conseguir la aquiescencia política de la población a cambio de un cierto desarrollo del nivel económico. Todo eso va a ir degenerando progresivamente hacia un régimen absolutamente de control securitario, en el que realmente la persecución de la oposición y la delación se convierten en elementos cotidianos, ¿no?, que realmente contribuyen a crear una situación, una sociedad absolutamente atemorizada, donde la libertad de expresión o la capacidad de hablar con cualquiera era complicado de temas políticos, ¿no? Todo ese sistema político, sin embargo, autoritario, va a ser edulcorado a través pues, de algunas decisiones vinculadas a intentar proponer una fachada pluripartidista. Para ello no voy a entrar en detalles, pero se articulan algunos mecanismos curiosos, ¿no? En las elecciones se eligen a los diputados por un sistema de listas mayoritario que garantiza casi el 100% de los diputados al partido del presidente, pero se establece una segunda cuota para aquellos partidos que no han obtenido ningún diputado, que se reparten de forma proporcional y a escala nacional un número limitado de escaños, 20 o varía dependiendo del momento, ¿no? Pues eso asegura que siempre en los parlamentos haya una oposición que acepta jugar el juego, muy debilitada, que da una fachada pluripartidista al régimen, ¿no? En materia económica, las macromagnitudes pues, son positivas. De hecho, la percepción de Túnez, a principios de los años 90 se hablaba de Túnez como la Suiza del norte de África, y de hecho, antes de la caída de Ben Ali, pues estuvo a punto de firmar un estatuto avanzado con la Unión Europea como signo de reconocimiento de los avances en materia económica, pero también en materia política, ¿no? En este contexto, vamos a ver cómo a partir de, sobre todo del año 2000, y aprovechando pues, todo el impulso liberalizador y de privatizaciones, impulsado también por las relaciones con la Unión Europea, se va a producir realmente, se va a poner en marcha toda una economía depredadora por parte de Ben Ali y de su familia más cercana, ¿no? Su segunda mujer y la mayor parte de sus hermanos y familiares más cercanos, ¿no? Una economía absolutamente depredadora. Hay análisis que en aquel momento cifraron que casi el 40% de la actividad económica del país cayó en manos de la familia. Una economía de la corrupción sin mecanismos de redistribución de esta, que por lo tanto sin una base social amplia de apoyo a la corrupción, que de alguna forma va a ir generando un malestar que fue sacado a la luz pública, aunque todo el mundo lo conocía privadamente, por los famosos cables de Wikileaks, ¿no?, en el que se dieron a conocer, entre otros muchos documentos, pues algunos despachos de la embajada estadounidense y que de alguna forma oficializaron entre los tunecinos lo que era Vox Populi y lo que ya se sabía. Este es el contexto, más o menos, en el que se encontraba Túnez a finales del año 2010, cuando van a surgir las revueltas. Túnez es el país donde arrancará pues, esas revueltas antiautoritarias que se irán replicando en el resto de países árabes con mayor o menor intensidad y que provocaron pues, rápidamente la caída de Ben Ali, poco después la de Mubarak, más complicada y con intervención exterior la de Gaddafi y un poco después la del presidente de Yemen, pero que en cualquier caso situaron a los regímenes árabes a la defensiva y les obligaron a tratar de responder y de reaccionar hacia esa situación, ¿no? En ese contexto vemos cómo las revueltas van a surgir. No sé si aquí tengo luz de esto. Bueno, van a surgir del interior del país. Es interesante
subrayar cómo toda la estrategia securitaria de represión había sido puesto en marcha por el régimen de Ben Ali hacia el movimiento islamista que en los primeros momentos, cuando Ben Ali llegó al poder y todavía había pues una cierta voluntad de apertura política, se le permitió participar en las elecciones de 1989 como listas independientes, pero rápidamente, una vez que las elecciones se celebraron y que se identificó exactamente cuáles eran las zonas donde se encontraba el voto islamista, la década de los años 90 y la década del 2000 son años de represión feroz contra el movimiento Nahda o contra el movimiento islamista. La percepción de la amenaza se situaba en el movimiento islamista, duramente reprimido, y también en las fuerzas de oposición socialdemócratas, seculares, muchas de ellas exiliadas en el exterior. Sin embargo, se prestó bastante poca atención al creciente malestar social que se estaba produciendo en el país. Interesante subrayar cómo, cuando se habla de Túnez, se habla siempre de la capital y de esta franja costera, que es la zona turística, que es la zona donde está más desarrollada, y las revueltas surgieron pues, del centro del país empobrecido, de una zona que se llama Sidi Bouzid, que está con un nivel de desarrollo, de paro muy elevado, y de allí se expandió de forma gradual y progresiva en pocas semanas. Antes de las 4 semanas Ben Ali había caído al resto del país, ¿no? Con unas consignas políticas, seguramente todos lo recordáis, que pedían dignidad, caramba, ¿no? Que pedían justicia, que pedían libertad, que pedían el fin de la corrupción y de la arbitrariedad, y con ese eslogan que luego fue replicado en otros países árabes: el pueblo quiere que caiga el régimen, Sha'b yurid isqat an-nizam, ¿no? Bien, bueno, no vamos a hablar de ellas, me interesa sobre todo el proceso que hay a posteriori, pero sí me interesa subrayar que en cualquier caso no fueron impulsadas por ninguno de esos movimientos de oposición, que la mayor parte se situaban en el exilio, ni tampoco por el movimiento islamista, que también estaba en el exilio, ni tuvieron una agenda vinculada con la religión, sino que inicialmente fueron bastante espontáneas y, aprovechando nuevas tecnologías, el papel de Al Jazeera retransmitiéndolas fue importante sin duda, pues acabaron llegando a la capital y acabaron en ese camino. Se fueron sumando nuevas fuerzas sociales y políticas, el sindicato mayoritario de Túnez, del que luego hablaremos, la Unión General de Trabajadores Tunecinos, que es un actor clave en la historia del país desde antes de la independencia y de la lucha por la independencia, y claramente llegaron a la capital y acentuaron las divisiones dentro del régimen, con un coste en vidas humanas bastante elevado, 338 muertos, pero parece que sin duda fue decisivo en esa rápida caída de un régimen que era percibido como feroz y muy fuerte, y que sin embargo se resquebrajó en pocas semanas, el papel que desempeñó el ejército. El ejército es una institución interesante en Túnez. Yo recuerdo que la primera vez, y aquí está Ramón Petit, que ha sido director del Centro Cultural Español durante muchos años, la primera vez que fui a Túnez a estudiar árabe, a Bourguiba School, y tomé contacto con algunos profesores tunecinos. Uno de ellos comentaba en ese momento, estamos hablando a principios de los años 80, que Túnez era una de las pocas repúblicas civiles del mundo árabe. Y eso lo decía básicamente para subrayar cómo en un estado como el tunecino, a diferencia de lo que había ocurrido en otros regímenes, sobre todo de Oriente Medio, donde el ejército había desempeñado un papel clave, sobre todo en la época del nacionalismo árabe, a través de golpes de Estado, jugaba un papel absolutamente marginal. Era posiblemente una decisión vinculada directamente a la personalidad del presidente Habib Bourguiba, pero que contribuía a que en el momento en que se producen las revueltas del año 2010, los efectivos del ejército fueran muy reducidos, alrededor de 35.000 soldados, y que el presupuesto que se destinaba a cuestiones de defensa era poco más del 1% del Producto Interior Bruto, ¿no? Sin embargo, las fuerzas de seguridad estaban mucho más hipertrofiadas, ¿no? También es cierto que se decía o se pensaba, que se hablaba en el momento de la revolución, que eran 130.000 efectivos. Luego parecía que fueron mucho menos, pero sin embargo ese clima de delación, ese clima de atemorizamiento, de temor colectivo que habían conseguido crear, pues, y de omnipresencia, pues tendía a magnificar un poco su eficacia por un lado y también su
sus efectivos numéricos, ¿no? El ejército, en el momento en que las revueltas llegan a la capital, se niega a disparar contra los manifestantes y habría forzado la salida del presidente Ben Ali hacia Arabia Saudí. Luego, la propia debilidad de un ejército que no estaba implicado en la corrupción, que había sido mantenido al margen, que nunca había desempeñado un papel activo en la política del país desde la independencia, esa debilidad acabó siendo un factor decisivo para forzar esa salida del presidente Ben Ali. Y yo decía antes, y me gustaría también hacer alguna reflexión sobre otro actor que luego veremos que va a tener mucha importancia, que es la UGTT, la Unión General de Trabajadores Tunecino, que es un sindicato que ya jugó un papel importante durante la lucha por la independencia y que se ha mantenido como actor socioeconómico también de la sociedad civil desde entonces, jugando un papel muy activo. Tiene cerca de 1 millón de afiliados, lo ha tenido siempre, y desde la época de Bourguiba y también de Ben Ali siempre ha tratado de ser domesticado, pero tiene una implantación territorial fuerte. Siempre ha habido tensiones entre la cúpula central, que ha tratado de ser cooptada, sin lugar a dudas, y la capacidad del movimiento para mantenerse independiente, ¿no? Y en este caso, la verdad es que, mientras que la cúpula del sindicato estaba cooptada por Ben Ali y trataba de mantener una posición de control de las movilizaciones sociales, las bases o las secciones territoriales y sectoriales ya en 2008 pues, jugaron un papel muy activo en unas primeras movilizaciones que también tuvieron lugar en el interior del país, en la zona de Gafsa, aquí abajo, que es donde se producen los fosfatos y que tradicionalmente ha sido una zona donde el movimiento obrero ha sido muy fuerte. Fueron los que presionaron y los que también presionaron a la dirección del sindicato cuando esas movilizaciones desde el interior del país llegaban a la capital para que el sindicato se alineara y saliera a la calle y apoyara esas movilizaciones, ¿no? Igual que otros actores de la sociedad civil que trataron siempre de ser controlados durante el benalismo. Estoy pensando en instituciones que jugaron un papel muy importante, como la Liga Tunecina de Derechos Humanos, o también, en alguna medida, el Colegio de Abogados, y todas ellas luego veremos que reaparecen en una iniciativa de diálogo que es pues, por la que se ha dado hace poco el Premio Nobel de la Paz a Túnez y que ha puesto un poco el foco y la atención para los no familiarizados con Túnez, ha traído el interés de los no familiarizados en Túnez en el caso y en la experiencia de transición tunecina. Eso nos lleva ya a situarnos a cómo se gestiona la caída de Ben Ali y en qué medida, cómo se va a construir pues un proceso de cambio y de transición más o menos consensuado, con evidentemente crisis recurrentes y riesgos de descarrilamiento, pero que han podido ser más o menos encarrilados hasta ahora, ¿no? Bien, la caída de Ben Ali crea un vacío inesperado, ni las fuerzas políticas de oposición lo habían previsto claramente, ni tampoco los sectores del régimen que permanecían tenían muy claro. Y vamos a ver cómo rápidamente van a surgir dos legitimidades que van a concurrir, si queremos así decirlo. Por un lado, los sectores del régimen van a tratar de establecer una sucesión vinculada a la aplicación de los principios de la Constitución de 1959, que es la que estaba en vigor, y por lo tanto la salida del presidente obliga a que sea sustituido por el presidente de la Cámara de Diputados, y el presidente del gobierno es mantenido en su puesto, aunque sí que cambia el gobierno, y trata de ampliarlo, abrirlo un poco más a algunos sectores, fundamentalmente a aquellos partidos de oposición tolerados por el régimen que habían jugado el juego que he comentado anteriormente de participación en las elecciones durante las décadas anteriores. Y por lo tanto va a tratar simplemente de aplicar una legalidad que no cuestione los fundamentos del régimen. Frente a ello, el hecho de que esas movilizaciones no tuvieran un liderazgo claro dificulta en un primer momento o facilita ese intento de recuperar el cambio. Sin embargo, rápidamente, a finales de enero, Ben Ali es derrocado el 14 de enero, va a haber ya algunos primeros intentos de institucionalización de la legitimidad revolucionaria. Se va a crear lo que
está aquí, este es el Frente 14 de Enero, que va a agrupar algunos partidos de izquierda, que rápidamente va a dar lugar a la creación de un Consejo Nacional para la Protección de la Revolución, en el que ya se incorporará el partido islamista Nahda, que, cuyos dirigentes están a punto de regresar del exilio y que trata, a través de una estrategia de multiposicionamiento en todas las iniciativas y estructuras que van a ser creados en este momento, de situarse y ubicarse dentro del proceso de transición. Pero bien, va a ser las movilizaciones en la calle vinculadas a estos movimientos las que van a impedir que el intento de las élites del antiguo régimen de poner en marcha una sucesión lampedusana, que todo cambie para que todo siga igual, en esta primera fase funcionen. Va a haber dos grandes movilizaciones delante de la sede de la jefatura del gobierno, en la plaza de la Casbah, en Túnez, Casbah 1 y Casbah 2, en los que primero se va a exigir que el primer ministro no siga siendo el mismo que era con Ben Ali, será sustituido por Beji Caid Essebsi, una figura clave que ahora es el actual presidente de la República, y que, aunque es cierto que había sido un político vinculado a Bourguiba, es cierto que se había alejado de Ben Ali desde el año 91, había dejado de tener responsabilidades, pero en cualquier caso era un hombre que encarnaba con diferentes responsabilidades a lo largo de toda su trayectoria política, había estado involucrado e implicado en el movimiento desturiano, ¿no? Y Casbah 2 va a conseguir pues muchas más cosas. La ilegalización del partido de Ben Ali, que era un partido único de afiliación obligatoria para poder acceder en muchos casos a puestos de la función pública, la supresión de algunos sectores de la seguridad del Estado encargados directamente de la represión, la suspensión de la Constitución vinculada al régimen actual e imponer la idea de que hay que establecer un nuevo marco legal y constitucional para articular el proceso de transición a través de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, todo ese tipo de presiones van a converger en un pacto. El pacto se va a producir entre, eso es interesante, entre esta línea, que es la línea de legitimidad institucional vinculada al régimen anterior, y esa nueva legitimidad revolucionaria que se ha ido articulando y que van a converger o van a crear, de las dos va a crearse un nuevo organismo, una vez que suspendía la Constitución, una vez que es disuelto el Parlamento, que se llamará la Instancia Superior para la Realización de los Objetivos de la Revolución, de la Reforma Política y de la Transición. Será un organismo no electo, pero es interesante porque tendrá 155 miembros y habrá representantes, pues, por ejemplo, de esta Comisión para la Reforma Política, que había sido creado por las élites benalistas, pero también miembros del sindicato, miembros del partido de Nahda, miembros o representantes de algunas de las regiones más aisladas dentro del país, etcétera, y que va a funcionar realmente como un verdadero parlamento y un órgano de control de la acción del Ejecutivo, ¿no? Y va a ser precisamente en este órgano mixto, si queremos así decirlo, donde se establecerán las decisiones primeras sobre las que se establece y se construye el proceso de transición. Es aquí donde se impulsa la amnistía general, donde se establece y se promulga una ley de partidos políticos que va a abrir el camino, pues, a la legalización de un centenar de partidos políticos. Aquí hay un pequeño mapa, un pequeño cuadro que simplemente muestra, como en casi todos los procesos de transición, cómo se produce realmente una proliferación importante de actores con diferentes intentos de clasificación. No es que sea muy exacto, pero simplemente la idea es trasladar y transmitir, pues, esa idea de pluralidad muy amplia. Una de las decisiones más interesantes es que si hay que avanzar en la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, hay que conseguir que las elecciones sean limpias y transparentes, y se decide, por la desconfianza hacia el Ministerio del Interior, cuyas estructuras han sido levemente modificadas, pero han sido mantenidas, la creación de una instancia superior de las elecciones al margen del Ministerio del Interior. Eso hará que las elecciones en Túnez después de 2011 hayan sido organizadas por esta institución, por el ISIE, la instancia superior
electoral independiente, con todas las ventajas y desventajas. Las ventajas que tiene pues, es la no intervención de la administración en el proceso electoral, pero las desventajas desde el punto de vista técnico pues, se concretaron en la elaboración de la lista de electores, en la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, también esta instancia superior para la preservación de los objetivos de la revolución establecerá lo que yo creo que es una decisión clave que ha forzado al pacto y a los acuerdos, y es la adopción de una ley electoral y un sistema electoral en el que básicamente muy proporcional, un modo de escrutinio de lista proporcional con el resto mayor y sin umbral, es decir, que casi dificulta que cualquier partido pueda sacar mayoría absoluta. De hecho, luego lo veremos, cuando se celebren las elecciones de 2011, casi con el 40% de los votos en Nahda no tendrá ni siquiera la mayoría absoluta. Sin lugar a dudas, esa decisión fue una decisión adoptada y tomada consciente de que, a pesar de haber tenido que reimplantarse de nuevo después de 20 años de represión, el partido Nahda era el que había conseguido implantarse territorialmente y disponía de recursos mayores, ¿no? Y eso jugó de forma clara y fue aceptado dentro de esta instancia también por el propio partido Nahda, también las listas cremalleras y otros muchos aspectos, ¿no? Otra de las decisiones que fueron adoptadas y que de alguna forma luego veremos que van a condicionar todo el proceso, en este primer momento, donde todavía vemos como que hay un cleavage entre élites del antiguo régimen y entre la legitimidad del antiguo régimen y la legitimidad revolucionaria, es la imposibilidad de que los dirigentes del régimen de Ben Ali pudieran presentarse a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Una lista de 3.000 altos cargos inelegibles. Algunos de ellos se presentaron precisamente por las propias dificultades del ISIE para controlar el proceso, y todos aquellos que habían firmado un manifiesto a favor de que, a pesar de que Ben Ali había dado el golpe de Estado intentando acabar con la presidencia vitalicia de Bourguiba, pues que le animaban a que se presentara en el año 2014 a una sexta reelección, ¿no? Bien, eso va a situarnos ya en octubre del 2011, es decir, apenas unos 8 meses después de la caída de Ben Ali, con unas primeras elecciones, con un pluralismo político, también sindical y mediático muy fuerte, y con un cambio, es una segunda fase, si podemos así tratar de perfilarla, una segunda fase en la que pues, ese cleavage entre revolucionarios y miembros del antiguo régimen va a ser rápidamente sustituido por otro más de carácter ideológico entre fuerzas seculares y fuerzas islamistas, fuerzas seculares defensoras de ese acervo modernista heredero del burguivismo que hemos visto desde los años 50, y las fuerzas islamistas, fundamentalmente el partido Nahda, aunque se legalizarán otros partidos islamistas pequeños. Y la prueba de todo ello es que la campaña electoral va a girar en ese momento, estamos hablando de septiembre-octubre del 2011, alrededor de una cuestión central, que es qué papel debe desempeñar el Islam en la nueva Constitución y en el establecimiento de las reglas sobre las que deberá regirse el sistema político en lo sucesivo, ¿no? Bien, a estas elecciones se presentará Nahda, se presentará, como tenemos aquí, una pluralidad de partidos, aquellos partidos del Frente Secular, unos de izquierda, otros más de derecha, algunos sectores vinculados claramente al antiguo régimen, aunque sus dirigentes no pudieran concurrir en ese momento a las elecciones, se presenta de forma muy fragmentada, ¿no? Y la victoria va a ser para el partido islamista de Nahda, con su líder, Rashid Ghannouchi, que bueno, había sido el impulsor del movimiento islamista desde finales de los años 70, cuando se llamaba Movimiento de la Tendencia Islámica, y que siempre había mostrado una voluntad por aprovechar ya a principios de los años 80 algunos pequeños resquicios de apertura política del burguivismo, ¿no? Pero que sin embargo durante los años 90 había sido sometido, como he comentado, pues a una dura represión. Él había estado exiliado en Londres, otros muchos dirigentes, luego veremos que es interesante, habían estado
permanecido más de 15 años en las cárceles benalistas, lo cual pues también influirá o creará algunas diferencias en el momento en el que el partido tenga que reimplantarse en el país, pero lo hace con eficiencia, con capacidad y tratando de trasladar un mensaje tranquilizador respecto a sus objetivos. Como os decía, a ver, vamos a ver si está aquí. Sí. Como comentaba, en esta diapositiva, aunque los datos exactos de resultado electoral hay alguna pequeña distorsión, pero lo interesante no es tanto, luego lo comentaré con más detalles, sino un poco cuáles son las principales fuerzas y cómo se articulan los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 2011, ¿no? El partido islamista de Nahda obtendrá el 41% de los votos y al final 89 escaños. Con el 41% de los votos no obtener mayoría absoluta, pues muestra el peso y el papel que el sistema electoral tiene como elemento para impulsar la necesidad de alcanzar pactos, ¿no? Va a haber algunos partidos vinculados a la oposición de Ben Ali, con una tradición socialdemócrata y claramente seculares, pero dispuestos a colaborar con Nahda. Es cierto que eso, sin duda, se vio favorecido por los años de exilio y porque, sobre todo a partir de mediados de los años 2000, en el exilio surgieron algunas iniciativas ya de colaboración entre todas las fuerzas de oposición a Ben Ali, independientemente de su carácter islamista, de su carácter socialdemócrata o secular, ¿no? Estoy pensando en el Congreso por la República, presidido por Moncef Marzouki, quien había sido uno de los líderes de la Liga Tunecina de Derechos del Hombre y que desde el exilio había jugado un papel muy activo, o otra figura que sin embargo había permanecido en el interior del país, que era Mustafa Ben Jafar, y que había impulsado, que procedía del movimiento demócrata socialista, etc., había impulsado una formación Taqatul dispuesta también a colaborar. Bien, los resultados que van a mostrar. Los resultados van a mostrar pues una victoria clara del partido islamista. Quizás la única circunscripción en la que no ganó fue Sidi Bouzid, la zona donde había surgido la revolución, donde es curioso porque ganó el populismo, ¿no? Aquí tenemos esta lista que hay aquí, que es la participación popular. Es una figura no muy relevante para el proceso, pero interesante, cosa que en los diferentes procesos han surgido, pues, como las ideas y los mensajes populistas han calado, ¿no? Es un personaje turbio que colaboró con Ben Ali, que luego se acercó al movimiento islamista, que disponía de una cadena de televisión por satélite en Inglaterra, Al Mustaqilla, y que desde ahí realizó una campaña, pues, ofreciendo pues la construcción de un puente entre Túnez e Italia, por un lado, o un salario mínimo para cualquier desempleado, claramente populista, y que se convirtió pues en la tercera fuerza política con un número de diputados bastante elevado. Algunas otras figuras que habían jugado un papel claro en la oposición a Ben Ali, sin embargo, y que habían mantenido un discurso muy antiislamista durante la campaña electoral, pues tuvieron resultados peores. En cualquier caso, más allá de los detalles, la idea que me gustaría subrayar es la ausencia de un partido con mayoría absoluta, un bloque que podríamos llamar, si queremos así, bloque secular muy fragmentado, en el que había sectores claramente antiislamistas y había otros dispuestos a colaborar. Y eso va a dar lugar a que, después de un traspaso de poder modélico, pues se establezca un primer pacto importante e interesante para la fase que arranca a partir de octubre del 2011, después de las elecciones, entre el Partido Islamista de Nahda, por un lado, y estas dos fuerzas que están aquí, el Congreso por la República y el Taqatul, y que se va a concretar en un reparto institucional de poder. Nahda cede la presidencia de la República, provisional de la República, durante ese periodo hasta que se apruebe la Constitución, al secretario general, a Moncef Marzouki, del Congreso por la República. Va a ceder la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente al dirigente de este partido secular, que es Taqatul, y va a quedarse con la presidencia de un gobierno de coalición conocido como la Troika, porque participan estos tres partidos a los que me estoy refiriendo ahora, ¿no?
interesante también subrayar cómo el líder carismático, la figura que desde en la sombra va a jugar en todo el proceso un papel clave, el líder carismático del partido islamista Nahda, Rashid Ghannouchi, al que ya me he referido anteriormente, no va a ocupar ningún puesto de responsabilidad pública, sino va a permanecer como responsable del partido. Estas tres fuerzas acuerdan un reparto, como os decía, una organización provisional lo que de funcionamiento, lo que se llamó la pequeña constitución, en la que evidentemente el gobierno presidido por Nahda es el que asume mayores prerrogativas. Pero la verdad es que todo ese periodo, estamos hablando más o menos entre octubre de 2011 y enero de 2014, casi, la cuestión central es la elaboración de la Constitución, ¿no? Y por lo tanto ese elemento va a contribuir a que la polarización entre islamistas y seculares se vaya a acentuar, ¿no? Y que los debates sobre la identidad y el papel del Islam en la sociedad, evidentemente aspectos muy alejados de los eslóganes y de las preocupaciones socioeconómicas que habían impulsado esas movilizaciones, que acabaron con el régimen de Ben Ali, van a estar en el centro, ¿no? del debate, ¿no? Ese tipo de cuestiones, el papel que si la Sharia debe quedar recogida en la Constitución o no, la cuestión de la libertad de conciencia, la cuestión de la igualdad, va a haber diferentes borradores constitucionales y ahí, vamos a ver si ponemos otra. Este es el resultado. A ver, ¿cómo? Eso necesito irme aquí, ¿no? Para pincharlo. ¿Se pincha? Sí. Esto es un gráfico muy interesante que muestra, bueno, aquí me meto, que muestra los resultados de la campaña a la Asamblea Nacional, los diputados elegidos por cada formación en la Asamblea Nacional Constituyente y la disgregación, el transfugismo, diríamos, que se va a producir durante este periodo y que va a estar muy vinculado precisamente a todos estos debates a los que estaba hablando. Bueno, la verdad es que si a alguien le interesa, si uno se pone aquí, ve los diputados del Congreso por la República, que son el partido que colabora con Nahda y asume la presidencia de la República, pues cómo va a ir a ver, se ve aquí, a derivar en muchas formaciones. Bueno, simplemente me interesaba subrayar esa idea. El único partido que mantiene más o menos la cohesión va a ser precisamente el partido de Nahda. Durante todo este periodo, el gobierno de la Troika, es decir, el gobierno presidido por Nahda, con el apoyo de esas dos fuerzas seculares socialdemócratas a las que me he referido, va a afrontar una gestión bastante cuestionada por los sectores de la oposición. En primer lugar, porque el plazo que se había inicialmente otorgado para la redacción de un nuevo texto constitucional de 1 año no va a ser respetado, va a haber diferentes borradores, como ya decía, y eso va a dar lugar a que el proceso se vaya a estancar más allá de 3 años. La situación económica no mejora, sino todo lo contrario, se va a ir deteriorando, va a haber una desconfianza muy fuerte entre ambos bloques, el secular y el modernista, y todo ello en un contexto en el que algunos sectores tradicionales, religiosos de la sociedad, que podríamos llamar los sectores vinculados a los partidos salafíes, no hablamos del partido Nahda como partido islamista, sino de aquellos otros sectores, aquellos otros partidos salafíes, pues van a presionar constantemente al movimiento Nahda, tratando de que avance en la imposición o en el establecimiento en el texto constitucional de unos principios claramente religiosos vinculados a la Sharia. Ese clima de polarización, para retomar un poco el hilo y no perderme en detalles, ese clima de polarización va a actuar como verdadero revulsivo del frente secular que estaba fragmentado
Y vamos a ver cómo esos partidos que he puesto anteriormente van a ir convergiendo en dos grandes bloques. Un frente popular más de fuerzas de extrema izquierda, con una dimensión o un marcado carácter anticapitalista, alrededor de un frente que se llamará el Frente Popular, y por otro lado un nuevo partido que se llamará, un nuevo frente, un nuevo partido que se llamará Nidaa Túnez, la llamada de Túnez, y que comienza a constituirse a partir del año 2012 en este contexto al que me estoy refiriendo. Será un partido atrapado todo, en el que convergerán antiguos sindicalistas, convergerán dirigentes de la izquierda, pero sobre todo miembros de la élite del antiguo partido de Ben Ali, ¿no? Con un discurso antiislamista con el que el partido intenta presentarse como una alternativa secular y modernista, intentando atraer a todos aquellos que quieran preservar el legado modernista burguivista, ¿no? Ese clima de polarización va a alcanzar un punto álgido, una verdadera crisis, en 2013, con el asesinato de dos dirigentes políticos de ese Frente Popular al que me refería anteriormente, ¿no? Ese Frente Popular más de extrema izquierda, si queremos así decirlo, o más progresista, si queremos así decirlo. Un primer asesinato político de Shukri Belaid en febrero de 2013 y otro de Ahmed Brahimi en julio de 2013. Ambos dirigentes eran absolutamente críticos con la gestión de Nahda en el gobierno y sobre todo con su política de tolerancia hacia esos partidos salafíes y aquellos sectores religiosos más conservadores de la sociedad que de alguna forma u otra habrían sido responsables, pues, de algunos actos de violencia ya, el ataque contra la embajada de Estados Unidos en un primer momento, ataque contra una emisora de televisión que había emitido la película Persépolis en dialecto tunecino y precisamente porque aparecía la figura del profeta, pues eso había generado todo, había generado una reacción, o el ataque a algunos santuarios sufíes, etcétera, ¿no? Esas críticas hacia la gestión de Ennahda, a la que se acusaba de querer mantener una posición ambigua, tratando de crear puentes y de integración contra los sectores salafíes más tradicionales, va a ser cuestionada por estos dos dirigentes políticos, que finalmente parece ser que fueron asesinados por representantes de uno de estos grupos, que es Ansar al-Sharia. No entro en detalles, lo que me interesa subrayar, eso crea una crisis política profunda que va a provocar la removilización de la sociedad civil. Hablamos antes de la UGTT, la sociedad civil también ha actuado como contrapeso importante en todo el proceso, y va a dar lugar en julio-agosto del 2013, después del asesinato de Ahmed Brahimi, a toda una serie de manifestaciones delante del Palacio del Bardo, de la sede cerca de la capital, en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, tratando de reclamar que se acabe la elaboración de la Constitución y que la legitimidad electoral que invocaba Ennahda por haber ganado las elecciones se habría desvanecido, ya que no habría respetado el plazo de un año asignado para redactar la Constitución, ¿no? La legitimidad de la calle frente a la legitimidad electoral comienzan a concurrir. Ennahda programa contra manifestaciones, hay un clima realmente de tensión, el presidente del Parlamento de la Asamblea Nacional Constituyente suprime las sesiones, y todo eso ocurre precisamente en un momento en el que el escenario egipcio está evolucionando. Coincide con el golpe de Estado que en Egipto el mariscal Sisi va a dar contra Ahmed Mursi, contra el dirigente de los Hermanos Musulmanes, y toda la campaña de represión fuerte, muy fuerte, contra los hermanos musulmanes, ¿no? Es en este contexto en el que se va a articular una iniciativa de diálogo nacional promovida por estas instituciones de la sociedad civil, actores de la sociedad civil a los que me he referido anteriormente, el sindicato, la Unión General de Trabajadores Tunecino, la Liga Tunecina de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados, a lo que se unirá también pues la patronal, ¿no? La UTICA. Estos cuatro actores van a promover una iniciativa de diálogo nacional tratando de desatascar esa crisis profunda entre ambos polos, el polo secular y el polo modernista. Finalmente se va a adoptar una hoja de ruta que, aceptada por todos los actores, y sobre todo por Nahda, que es el que se encontraba en el poder, por el Partido Islamista, en el que se establece primero una reforma de la instancia electoral, la sustitución del gobierno de la Troika por un gobierno tecnocrático, es decir, que el partido Nahda y sus socios abandonen el gobierno y sea sustituido por tecnócratas,
que se desbloquee la redacción de la Constitución, y todo eso facilita, pues, en enero del 2014, que se apruebe un texto constitucional en el que, a diferencia de los borradores previos que habían ido circulando, en el que se introducía, pues, algunas cuestiones, como introducir la Sharia como fuente de legislación, como he comentado anteriormente, o la idea de la complementariedad entre hombres y mujeres, pero no la idea de la igualdad entre hombres y mujeres, va a dar lugar a un texto constitucional liberal y modernista, donde se establece la libertad de conciencia, donde no aparecen menciones directas a la Sharia, y donde se mantiene claramente la igualdad entre hombres y mujeres, al mismo tiempo que se establece un equilibrio, un sistema mixto, entre un ejecutivo gubernamental fuerte y un presidente de la República que mantiene algunas prerrogativas, algo que hasta entonces, a lo que hasta entonces había negado el partido Nahda, que asociaba el presidencialismo de Ben Ali como un elemento que favorecía la pervivencia autoritaria. Bien, todo eso lo que vemos es que obliga a un cambio de estrategia por parte de Nahda en el marco de este acuerdo y de estos pactos, y va a dar lugar a partir de enero de 2014 a que sea un gobierno tecnocrático el que se encargue de preparar unas elecciones presidenciales y unas elecciones legislativas, con ya la Constitución aprobada, que normalicen el proceso en un momento en el que la situación de seguridad en el país comienza a ser cada vez más complicada. Comienza a haber en la frontera con Argelia algunos atentados contra miembros del ejército, sin que la situación económica salga de su estancamiento. Este gobierno tecnocrático dispondrá de un margen de maniobra bastante escaso. Lo que es interesante a partir de ese momento es tratar de comprender qué factores son los que impulsan al partido de Nahda y al resto de actores a impulsar a partir de aquí una lógica consensual que va a acabar con, o que va, no a acabar, sino que va a limitar el alcance de esa polarización ideológica a la que me refería anteriormente, ¿no? El partido de Nahda hace importantes concesiones, abandonará el gobierno, lo cederá como decía, a un gobierno tecnocrático, pero antes de hacerlo incluso modifica su actitud respecto a los grupos salafíes y sobre todo hacia los grupos salafíes violentos. Todavía en el gobierno ilegalizará a uno de ellos, Ansar al-Sharia, y a partir de ese momento tratará sobre todo de mantener un discurso en el que va a capitalizar su abandono del gobierno después del pacto que surgió después de la iniciativa de diálogo nacional promovida por esas 4 organizaciones, por ese cuarteto al que me he referido. Capitalizar su abandono del gobierno presentándolo no como un fracaso en la gestión, sino como una prueba de su compromiso con la defensa del interés nacional del país, más allá de los intereses partidistas. Sin embargo, el factor, desde mi perspectiva, clave para comprender por qué a partir de este momento vamos a asistir a una colaboración muy estrecha entre el principal partido del bloque secular, Nida Túnez, y el partido de Nahda, está vinculado a una decisión que adopta el partido de Nahda, y es la de renunciar a lo que durante los primeros años de gobierno había sido una de sus reivindicaciones fundamentales, y era la exclusión o el intento de promulgar una ley que excluyera del proceso político a todos aquellos implicados con el periodo benalista. La ley de inmunización de la revolución o la ley de exclusión de la revolución, con las ligas de protección de la revolución, habían sido uno de los elementos claves. Había habido algunos proyectos tramitados por la Asamblea Nacional Constituyente, que actuó también como órgano legislativo, pero finalmente, en este marco, después del acuerdo después del pacto forzado por el cuarteto, Nahda renuncia, lo cual este giro va a tener importante coste interno para el movimiento de Nahda. Va a ser un giro forzado por el pragmatismo de un sector del Consejo Político dirigido por Ghannouchi. De hecho, cuando se votó la ley, finalmente la ley no fue aprobada por un voto, solamente por un voto, es decir, que no consiguió que todos los diputados de Nahda se modificaran su posición. Pero claro, este elemento va a dejar la puerta abierta
a la participación electoral de los dirigentes del antiguo régimen, a los miembros del antiguo partido, no único, pero partido dominante, el reagrupamiento constitucional y democrático, y va a allanar claramente el camino para un consenso bipartidista, que es en el que es la última fase a la que quería referirme, en el que se encuentra ahora el país, ¿no? Desde la aprobación de la Constitución en enero del 2014 y después de que no se promulgue esa ley de exclusión de los actores políticos del antiguo régimen, lo cual va a facilitar claramente su reposicionamiento claro en el nuevo sistema, nos vamos a encontrar, como decía, con un bipartidismo consensuado que se va a traducir en que va a desaparecer todo ese cleavage alrededor de modernistas y seculares, no totalmente, pero sí va a dejar de ser la cuestión dominante, y vamos a encontrarnos con... Si esto funciona. Bueno, aquí sobre cómo la Constitución fue aprobada de forma mayoritaria, con todas esas concesiones que también tuvieron un cierto coste interno en el partido de Nahda, ¿no? Nos vamos a encontrar con cómo se va a articular ya un nuevo proceso electoral, octubre del 2014, elecciones legislativas, elecciones presidenciales, y una vez más el sistema electoral impide que ningún partido obtenga la mayoría absoluta. En este caso, la mayoría no va a ser obtenida por el partido islamista Nahda, sino por ese otro partido, Atrapalo Todo, que hemos mencionado, Nida Túnez, un partido heterogéneo. La prueba de ello es que ha conseguido ganar unas elecciones sin haber llegado a celebrar un congreso constitutivo, lo cual muestra su propia fragilidad y que, bueno, luego podemos profundizar en ello. Gana las elecciones y las gana con el 39% de los votos, es decir, con 86 escaños a 23 de la mayoría absoluta, ¿no? El partido de Nahda va a tener un cierto desgaste electoral, no como el de sus otros dos socios, que prácticamente desaparecen. Nahda pierde más de 500.000 de votos, pero aún así obtiene el 31% de los votos, con una campaña en la que todas las cuestiones vinculadas con aspectos sobre el papel de la religión en la sociedad son abandonados, y el eje de la campaña es la reivindicación del consenso y de la unidad nacional como la mejor vía para afrontar los desafíos socioeconómicos y de seguridad que el país afronta. Bien, por lo tanto, una vez más es necesario construir pactos para establecer una mayoría parlamentaria, ¿no? Antes de que se produzcan esos pactos, tienen lugar las elecciones presidenciales, en las que Nahda, en esa estrategia, muy influida, como decía antes, por la experiencia egipcia, por el temor a que un viraje a la egipcia pudiera una vez más situar al partido en un contexto de represión como el que había sufrido desde los años 90, va a decidir no presentar candidato presidencial, va a dar libertad de voto a sus seguidores, y finalmente, en una segunda vuelta, va a haber dos candidatos que compiten. El primero de ellos, Beji Caid Essebsi, que es una figura clave en el proceso, este dirigente que hemos hablado de él, que había colaborado con el burguibismo y parcialmente con el benalismo, que dirigió el primer gobierno de transición después de las movilizaciones de Kasba I, que abandonó el gobierno después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que formó ese partido Atrapalo Todo, secular, con una dimensión claramente antiislamista en su programa, que se llamaba Nida Túnez, iba a ganar las elecciones frente a el que había sido presidente provisional, que era Monsef Marzuki, que era una figura con una trayectoria de defensa de los derechos humanos muy fuerte, y que en esta campaña va a centrar su campaña fundamentalmente en una cuestión, que es el riesgo de que la victoria de Essebsi suponga el retorno de las viejas élites benalistas o las viejas élites desturianas al proceso. Finalmente, el resultado, la victoria va a ser para Essebsi, aunque tenemos aquí otro gráfico, muestra cómo gana las elecciones Essebsi, pero Monsef Marzuki, cuyo partido, el Congreso, el CPR, había obtenido solamente 68.000 votos, es decir, una debacle en las elecciones legislativas, sin embargo va a sacar 1.092.000, y si sumas los votos de Nahda
que no presentaba candidatos, se ve claramente cómo las bases de Nagda acabaron apoyando a Marzuki. Bien, en cualquier caso, el resultado del pacto, después de las elecciones, a la hora de construir una mayoría, va a ser Nidaa Tounes va a administrar su victoria de forma bastante inclusiva y va a acordar con Nagda una cohabitación gubernamental. Se va a crear un gobierno de coalición entre Nagda, es decir, el partido islamista, Nidaa Tounes, que había articulado su discurso básicamente como discurso antiislamista, y con otros dos pequeños partidos de orientación liberal. Un gobierno cuatripartito en este caso. Y con una particularidad, y es que al frente del gobierno no se va a poner a ninguna figura carismática de Nidaa Tounes, sino se va a nombrar a un tecnócrata, Habib Essid, al frente del mismo, lo cual va a hacer que a partir de las elecciones de 2014 el país esté dirigido por un gobierno bastante débil, no solamente por su carácter de coalición, sino sobre todo, no más que débil, con un bajo perfil político, ¿no? Un gobierno más técnico, si queremos así decirlo, pero sin gran capacidad de iniciativa política. Sin embargo, con una presidencia a cargo de Essebsi, que se va a ver fortalecida, aunque constitucionalmente las prerrogativas atribuidas a la presidencia eran bastante menores. Bien, este acuerdo, este pacto, algunos lo llamaron compromiso histórico entre Nagda y Nidaa Tounes, va a tener sin duda efectos sobre la cohesión de ambas formaciones. En el caso de Nidaa Tounes va a provocar fracturas y tensiones internas por una parte de su electorado, que básicamente se había alineado con el partido por su orientación antiislamista y que no va a comprender ese pacto con el partido islamista, y de hecho ahora hay 31 diputados que amenazan con abandonar el grupo parlamentario en estos días. Y para Nagda va a ocurrir exactamente lo mismo. Esa apuesta personal de Rashid Ghannouchi, de una parte del Majlis Ashura, o el Consejo Político del movimiento, pues va a generar también importantes tensiones en el movimiento, que en las bases del movimiento, un sector de las bases del movimiento, sobre todo los sectores más jóvenes, que no comprenden esos compromisos y ese abandono de algunos ideales vinculados a la defensa del papel que es la religión, y que de hecho han contribuido a que, igual que Nidaa Tounes sigue sin celebrar un congreso, también Nagda haya aplazado su congreso, que estaba previsto para el otoño de 2015, en el que, sin duda, una de las cuestiones que se va a plantear es la posibilidad de establecer una división entre un movimiento político y un movimiento más de un movimiento religioso con dimensión social, pero alejado del ámbito político. Bien, en cualquier caso, este gobierno con bajo perfil político y carácter tecnocrático es el que ha tenido que afrontar, pues, el deterioro no solamente económico, sino también de la situación de seguridad, ¿no? A principios de 2015, el atentado contra el Museo de Bardo. En julio, un atentado contra una playa turística, Port El Khantawi, en Sus, donde murieron casi 38 turistas extranjeros. La verdad es que ese bajo perfil político también ha sido aprovechado, como decía, por parte de la Presidencia de la República para consolidar sus prerrogativas. Uno de los aspectos interesantes es cómo la Presidencia de la República promovió, justo después del atentado de Sus, cuando había sido decretado el estado de excepción, y un momento de shock bastante intenso en el país, y utilizó su capacidad de iniciativa legislativa recogida en la Constitución y promovió la aprobación de una ley de reconciliación económica, por la que todos aquellos involucrados en corrupción y desfalcos durante el régimen de Ben Ali podrían alcanzar la amnistía siempre que devolvieran lo robado, y con una multa de 5%, y como vía para obtener recursos con los que afrontar, pues, la falta de ingresos
agravada pues, por esos atentados y por la caída del turismo. Bien, ese es un elemento, es interesante porque, una vez más, la cúpula de Nahda apoyó esa ley que todavía no ha sido promulgada. Hubo una reacción muy fuerte también de la sociedad civil, que se vio dificultada precisamente por el estado de emergencia y por las dificultades para promover movilizaciones en ese contexto. Y bueno, pues eso es un poco el proceso. Algunas ideas que quiero, 2 ideas finales ya, porque creo que me he extendido un poco más, que me interesa subrayar, y es pues que es cierto que se ha producido a través de los acuerdos y de los pactos pues un avance importante que permite presentar a muchos la experiencia tunecina como un ejemplo y como un modelo en relación con lo que ocurre en otros países, pero también es cierto que no fueron las cuestiones políticas, ni mucho menos las que se encontraron en el origen de las movilizaciones ni de las revueltas del año 2010, sino los aspectos socioeconómicos y todo, no solo la mejora de la situación socioeconómica, sino una de las cuestiones que el primer mapa que he puesto dejaba claro, que era pues la existencia de importantes desequilibrios regionales entre la zona norte del país y la zona costera con el interior del país donde surgieron esas movilizaciones, ¿no? Esos desequilibrios regionales perviven, no solamente en niveles de renta, empleo, oportunidades, sino también se ve en los mapas, en los resultados de las elecciones legislativas, se ve claramente que la victoria, por ejemplo, de Nida Túnez se concentra precisamente en la zona norte y en la zona costera, que es la zona absolutamente más desarrollada, que es la zona que se benefició durante la época de Ben Ali, de todo el proceso de liberalización y apertura política, mientras que la zona del interior, donde surgieron las revueltas, y toda la zona sur del país, mucho más pauperizada todavía, pues esta es un feudo de nada y esta es una zona donde hay cierto equilibrio. Pero si miramos el mapa de resultados electorales en las elecciones presidenciales, se ve claramente cómo la implantación de Essebsi o Essebsi y Nida Túnez obtuvieron mejores resultados precisamente aquí, ¿no? Siguen pendientes el desarrollo institucional de la Constitución, la aprobación del Consejo Constitucional, una ley de descentralización, una descentralización, que era uno de los instrumentos previstos en la Constitución para tratar de abordar esos desequilibrios regionales, ¿no? Y esas disparidades económicas, sin duda, pues también tienen efecto pues, en el desarrollo de toda una base social de apoyo, pues o no una base social de apoyo, sino algunos sectores más proclives al discurso de grupos salafíes que reivindican el uso de la violencia. Sin duda ello influye también el clima de inestabilidad en Libia, ¿no? Donde el Estado fallido no existe y la situación actual. Y es cierto que tradicionalmente las relaciones entre Libia y Túnez han sido muy estrechas, ¿no? Por el número de trabajadores tunecinos que trabajaban en Libia. Es cierto que Túnez ha asumido un coste importante. Hay cerca de 600.000 refugiados libios que han huido del país y que están dentro de Libia. Y bueno, y sin duda es el éxito, si se hubiera avanzado la consolidación del proceso en Libia, sin duda eso habría tenido efectos muy positivos para la consolidación de la transición tunecina, mientras que lo que ocurre en la actualidad pues contribuye a todo lo contrario, ¿no? Bien, hay otros riesgos que me gustaría mencionar brevemente. El riesgo al retorno de la polarización política después del último atentado de hace un par de días, que ya que afecta a la Guardia Presidencial, directamente a la Presidencia de la República, y a un cuerpo que estaba muy desprestigiado, porque era la Guardia Pretoriana de Ben Ali, pero que estaba renovada y tratando de ser relegitimada. Y bueno, igual que después de los atentados del verano contra la playa turística de Susa, ¿no? Pues ahí surgen o renacen pues las voces que responsabilizan a la política de tolerancia hacia los movimientos salafíes que Nahda y la Troika habrían llevado el desarrollo de estos atentados, ¿no? Hay otro aspecto importante, quizás no es
tan importante como las cuestiones socioeconómicas y los equilibrios regionales, pero es que todo el proceso de consenso y de pactos, basado evidentemente con el reposicionamiento de las élites derivadas del antiguo régimen, reposa en dos figuras, todas de una cierta edad. Benji Caid Essebsi tiene 89 años, y incluso Rashid Ghannouchi tiene 78 años, ¿no? Y eso plantea pues una cuestión clave, y es la cuestión del relevo. De hecho, el partido de Nida Tunis, una vez que Essebsi llegó a la presidencia de la República y tiene que articularse la sucesión, ya está sometido a una importante crisis interior. En cualquier caso, y pese a todo, que la experiencia política tunecina, sin lugar a dudas, es interesante, y yo creo que merecería un importante respaldo exterior, ¿no? Y me da la impresión de que todavía en ese sentido hay mucho por hacer. Muchas gracias.